viendo qué es la ciencia. Etimológicamente la ciencia viene del latín sciere, que significa saber, un saber usualmente superior. Y bueno, este significado está muy relacionado con su contenido. Sin embargo, si consideramos el proceso, pues se encarga de obtener leyes, las cuales están basadas en variables y sus relaciones. Algo característico de la ciencia es que utiliza el método científico para llegar a soluciones, pues de estas, ¿no?, que son estas leyes, y bueno, y lleva un proceso sistemático y secuencial. Y bueno, esto es muy característico de todas las ciencias, como, no sé, la química, la biología, antropología. Sin embargo, las áreas que no llevan a cabo o que no se basan en este proceso, pues obviamente no pueden ser consideradas como ciencias. Ahora bien, la ciencia se enfoca en problemas con una solución, solubles. No se enfoca en problemas que sabemos que son un poco no reales, porque entonces no sería una ciencia. Las áreas que se enfocan en esto no están consideradas como tales, como ciencias. Y obviamente, por lo tanto, la ciencia también evita el sentido común, evita basarse en el creo, pienso tal vez, o en lo que la lógica indicaría. Se basa en sistemas y estructuras bien establecidas y que llevan a una comprobación. Y obviamente, pues la ciencia lleva un enfoque científico, el cual lleva varios pasos. El primero sería identificación del problema, obstáculo o idea, que es que mediante la observación se detecta una necesidad de conocimiento, ¿ok? Y después de eso se procede a la elaboración de una hipótesis, donde se establece una propuesta como posible solución mediante las variables que intervienen en ese problema que ya se identificó. Esto nos lleva a un razonamiento de deducción, que quiere decir que dejamos a un lado las variantes que no van a funcionar para la idea o problema que tenemos y que tenemos que trabajar. Tratamos que ser lo suficientemente objetivos para dejar a un lado y solamente seleccionar las que necesitamos. Y posteriormente se lleva a una etapa de observación, prueba, experimentación, donde se comprueba la relación de las variables y posterior a esto pues se llega a una solución y posible retroalimentación de ello. Y bueno, todo esto nos lleva a la incógnita de tiempo de la psicología. ¿Es una ciencia o no? Se ha venido trabajando, se ha venido observando, se ha venido discutiendo si la psicología se podría considerar como una ciencia o no, por un montón de cuestiones que muchas de ellas tienen que ver con el objeto de estudio de la misma. Pero bueno, muchos científicos han tratado de establecerla y de trabajarla y de darle el estatus de ciencia que ahora tiene. Uno de estos científicos es Watson, que trató de darle un carácter materialista, determinista y objetivo. Materialista, ¿por qué? Porque se basa en hechos físicos, ya no en posibles ideas, el espíritu, etcétera. No, se lleva el objeto, es algo tangible y bueno, y que más de una persona lo lleva a cabo para poder ser estudiado esa situación. Ahora bien, determinista porque se consideran las leyes naturales como otras ciencias. Y bueno, un ejemplo muy característico de cómo se ha modificado y se ha llevado a la ciencia es lo que ahora estudia, que es la conducta. La conducta, como sabemos, tiene una variedad infinita por la naturaleza humana y por tal motivo ha logrado la psicología llevar a cabo de manera exacta pues toda esta temática del método científico para poder precisamente ser más específico en el estudio de este problema tan variable humano. Ahora bien, es muy importante y es determinante el uso del método de investigación, ya que a través de la experimentación eh, pues se pueden hacer comprobaciones más exactas, inclusive en otros métodos de conocimiento, como son la tenacidad, a priori, intuición. Al contrario, con este método de investigación podemos hacer muchas comprobaciones de conocimiento sin nada más quedarse en el tal vez me pienso, observo. Va más allá de eso, obviamente estructurando pasos y métodos. Ahora bien, ¿cómo lleva o cómo utiliza el método científico la psicología? Bueno, igual es muy parecido a los pasos generales de la ciencia, obviamente está basado en ellos, pero bueno, inicia con un planteamiento de problema sobre, obviamente, algo que es soluble y
obviamente se utilizan las herramientas que están disponibles para nosotros los psicólogos, en la mayoría de los casos para el estudio de la conducta observable o de la conducta que tenemos que determinar o estudiar. Después de eso se formulan las hipótesis, que como ya vimos, pues es una posible solución a esa conducta que se ha observado y la cual se verifica a través de pruebas. Hay infinidad de pruebas. Todo esto con la obtención de datos que casi siempre pues, se llevan a través de la experimentación. Después de esto, o para hacer esto, hay una selección de participantes o sujetos, los cuales se van a estudiar, y obviamente estos tienen que estar relacionados con esa conducta que se está estudiando, o que se observó que se tiene que estudiar. Y todo esto, bueno, nos lleva al siguiente paso, que es establecer las leyes de estímulo-respuesta, que la respuesta es la conducta, donde los estímulos se convierten en variables, que pueden ser variables independientes, o la media de ellas, que es la variable dependiente. Cabe mencionar que todas las variables pues, pueden ser modificables en cuanto a valor y cantidad. Una vez que tenemos esto, bueno, obviamente existe una subdivisión de variables que están las continuas, las discontinuas o discretas, y sin embargo hay una clasificación con la que tenemos que tener mucho cuidado, que son las variables extrañas. ¿Por qué? Porque estas pueden contaminar nuestro experimento. Nosotros como investigadores tenemos que ser muy cuidadosos del control de dichas variables para que al final lo que nosotros obtenemos sea confiable. Posteriormente, el siguiente paso de esto es la obtención de información o datos obtenidos, que es a través de pruebas, se verifica a través de pruebas estadísticas precisamente para verificar su confiabilidad, que es una parte esencial de cualquier ciencia, no solo de la psicología, pero especialmente en la psicología. Lo que nosotros obtengamos tiene que ser de una confiabilidad 100%. Y obviamente esto conlleva a poder tal vez modificar la hipótesis, hacerla un poco más general, más específica, de acuerdo a lo observable. Y después de esto se procede a predicciones, donde nosotros vamos a repetir los experimentos para poder comprobar toda la información que obtuvimos. Y al final, bueno, como penúltimo paso, obtener la explicación, que es precisamente eso, establecer las leyes de los resultados de las relaciones entre las variables dependientes e independientes. Y por último paso, y también uno de los más importantes, sería la diseminación, porque es muy importante no quedarnos con el conocimiento, eso que obtengamos, darlo a conocer. ¿Para qué? Para continuar con la labor de investigación, para apoyar a todas las ciencias, especialmente la psicología en este caso, y bueno, ayudar al humano, al sujeto, que finalmente es el objetivo primordial. Nosotros como principiantes de psicología, como principiantes de la investigación, debemos ser muy cuidadosos y muy objetivos con respecto a nuestro trabajo, porque debemos siempre mantener esa disciplina y ese profesionalismo para que precisamente podamos darle a la psicología ese carácter de ciencia, y ciencia respetada y ciencia creíble, y poder continuar con nuestra labor para nosotros mismos y para las generaciones que vienen.